Estás escuchando Transformando Vidas con Oliver Chávez, psicoterapeuta y experto en evolución humana. Hola, hola, ¿cómo están? Aquí, bueno, pues hablando el día de hoy en estos jueves de transformación, de evolución. Hoy vamos a tener un gran tema, las heridas de la infancia. Seguro quizás muchos de ustedes han escuchado esto por muchos motivos, tanto pensar en las heridas que vamos causando a veces como padres de manera consciente o inconsciente, cómo nos va repercutiendo en nuestra vida adulta y quizás buscamos algo de información, quizás porque estamos atentos a este desarrollo de nuestros hijos. Sin embargo, creo que hay muchos temas que se relacionan justamente con esto, con las heridas de la infancia, cuando queremos entender quizás una personalidad controladora, este papel o las máscaras que se van desarrollando a través de estas heridas de la infancia. Por lo general, mira, aquí ya está Dani, que nos está mandando solicitud, que va a ser la especialista del día de hoy. Dani Galo, terapeuta, aquí para que nos siga contando un poquito más. A ver si ya. ¿Cómo Hola, estás, hola, Dani? qué Bienvenida. gusto saludarte, Oli, muchas gracias. Igualmente, y bueno, pues les estaba contando de estas heridas de la infancia, ¿no? Que de repente parece que es una moda, todos escuchamos, a veces no sabemos ni qué son, y de repente pareciera que es algo me toca mi corazón desde que estoy niño, que me hace ser de alguna manera en mi vida adulta. Incluso hablamos desde el lenguaje no verbal, hablamos incluso tipologías de cuerpo, ¿no? De repente vemos ciertas características que con solo ver un cuerpo podemos decir quizás qué tipo de herida de la infancia trae esta persona, cuáles son las máscaras que utiliza. No es lo mismo la herida del abandono, del rechazo, la humillación, etcétera, etcétera, y cómo se va manifestando pues en cada etapa de nuestra vida, incluso cómo nos trae temas por ahí, problemas de pareja, problemas en mis relaciones con mi jefe en el trabajo. Y bueno, pues te doy la bienvenida, Daniela Galo, terapeuta, una gran amiga, que bueno, el día de hoy nos va a compartir esto, las heridas de la infancia. Bienvenida, cuéntanos un poquito qué son y qué poder hacer, cómo identificarlas, Daniela. Muchas gracias, Oli. Ahorita comentabas que inclusive en la morfología podemos ver cuáles son estas heridas. Y es que, Oli, el cuerpo habla lo que la mente calla. Entonces, si por ahí nos contamos historias de Uh que -huh. nosotros no tenemos heridas de la infancia, por medio de nuestra morfología podemos darnos cuenta cuál es la herida de nuestra infancia. Y ojo, este live no es únicamente para infancias difíciles. Si sufriste abuso físico, verbal, emocional, este live es para ti, pero también si crees que naciste en un entorno saludable, el live también es para ti, porque podemos hablar de una herida de abandono, Oli, y una herida de abandono puede ser desde papá ausente Uh -huh. a que una vez pasaron por ti tarde al colegio y para Claro. ti eso representó una herida de abandono. Una herida de abandono hablamos desde que papá estaba ausente por trabajar mucho hasta que se fue por los cigarros y nunca regresó. Entonces creo que eso es bien importante, darnos Claro, cuenta que absolutamente todos tenemos una herida que sanar, claro. independientemente de si creemos que nuestra infancia fue fácil o no fue fácil. Claro, y sobre todo por esto, porque tenemos que entender que no el daño es consciente, el padre no hace este daño de manera consciente, ¿no? Y creo que hoy en día, en esta posmodernidad, es el papá que quizás de manera inconsciente lo está haciendo, y lo pongo entre comillas, porque está muy atento a las redes sociales, en el teléfono, y el no poner esa atención genera en él ese sentir, ¿no? No soy importante, como que me abandona, está, pero no está conmigo. Y entonces también tenemos que entender otro tema importante, que el que se haga esta herida es la interpretación de este sentir, ¿no? Yo en ese momento me sentí, y puede ser que mi papá es amoroso, está cercano, pero en esos momentos, como tú bien lo comentas, ahí es donde se van haciendo estas heridas, ¿no? Así es, y más que en nuestra infancia tenemos exacerbados nuestros sentidos, entonces tendemos a hacer mucho más grande lo Uh que -huh. realmente sucedió y nuestra mente inconsciente no entiende de razones, no entiende que papá trabaja en el celular y que está ocupado, entonces creo que lo principal, Oli, Uh es -huh. la aceptación
de la herida que tengo, porque como lo dices, los papás muchas veces no son conscientes del daño que causa, pero cuando nosotros no queremos aceptar que tenemos una herida por proteger a nuestros padres, por contarnos la historia de que nuestros padres fueron perfectos, Ujú. los primeros en rechazarnos somos nosotros mismos. Y entonces, ¿cómo voy a sanar algo que no reconozco? Entonces, por eso es que les digo que lo principal y lo más importante es hablarnos con la verdad y tener la humildad y la apertura de reconocer nuestras heridas. Y bueno, ya dijiste cuáles son las heridas, Oli, que son, la Recuérdanos voy a las decir cinco. en un orden cronológico, ajá, conforme van apareciendo en nuestra vida, es rechazo y cuando tenemos una herida, creamos una máscara para protegernos de esta herida. La herida del ¿Es rechazo correcto? crea una Ujú, máscara del piso, la ujú. máscara del abandono crea una máscara, que diga, la herida del abandono crea una máscara de dependiente, la herida de humillación crea una máscara de masoquista, la herida de traición crea una máscara de controlador y la herida de injusticia crea una máscara de rigidez. Vámonos, Oli, con la herida de rechazo. Ajá. Y Herida de esto rechazo, justamente va apareciendo cronológicamente en las primeras etapas, ¿no, Dani? El rechazo desde el vientre, ¿no? O sea, si realmente fue un hijo no deseado, si incluso intentamos abortar, o sea, desde ahí, por eso las personas que nos están viendo, es importante entender que desde esos momentos se empiezan a generar estas heridas, ¿no? Por eso esta parte cronológica, ¿no? Entonces, la primera, el rechazo. Cuéntanos, Dani, y del bien lo rechazo. dijiste, Oli, la herida del rechazo se forma en el vientre materno. Si mamá ah, no planeaba embarazarse y se embaraza de ti, bueno, pues sabemos que en el vientre materno nos nutrimos, pero no nada más nos nutrimos para formarnos, también nos nutrimos de los pensamientos y de las emociones de mamá. Así que Claro, aunque verbalmente mamá no nos exprese que no fue planeado el embarazo, en nuestro inconsciente está grabado si ese embarazo no fue deseado. ¿Por qué? Porque cuando mamá se entera, quizás siente un rechazo o ganas de perder al bebé, miedo, impotencia, y también hoy hay una herida de rechazo si mamá o papá deseaban que yo fuera niño y fui una niña, o si mamá o papá deseaban que yo fuera un niño y fui una niña. ¿Cómo sé, Oli, que tengo una herida de rechazo? Um, las personas que tienen una herida de rechazo tienen como esta sensación de no tener derecho a existir. ujú, Son personas que generalmente ceden. Imaginemos que hay nada más un asiento, estás tú parada y una persona con la herida de rechazo y esa persona te va a decir, no, 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 siéntate tú. Es decir, yo no tengo derecho a existir, yo no tengo derecho a tomar un espacio. En la morfología me puedo dar cuenta que una persona tiene una herida de rechazo porque la piel, Oli, es como muy pegadita al hueso. Son ujú. estas personas que de verdad las ves y te da la impresión que la persona quiere desaparecer. Claro, Son personas muy solitarias, muy que se meten en su mundo, muy imaginativas, se meten como a un mundo que no es este mundo porque sienten que a este mundo no pertenecen, porque se les negó el derecho. En el vientre materno sintieron que se les negó el derecho a existir o que no eran bienvenidos a este mundo. claro, claro. Y en Entonces, esta parte de desaparecer, de no ser vistos, de no merecer, ¿no? Todos son más importantes que yo, ¿no? Y entonces, bueno, esto va teniendo distintas complicaciones, ¿no? ¿Cuál, una persona que tiene estas heridas con esto que nos estás comentando, cuáles pudieran ser sus complicaciones o retos a la manera de relacionarse quizás en una pareja, en un ambiente laboral? la persona que tiene una herida de rechazo hoy va a huir, Ujú, siempre va a huir. Entonces les es difícil mantener una relación de pareja porque tienen que estar huyendo, les es difícil permanecer en un trabajo porque tienen que huir. Es como, son personas que todo el tiempo están huyendo y que digo, están como tan en introspección, tan en soledad, tan en sí mismos que se privan del claro, mundo y se privan sobre todo del placer. Y Oli, eso también tiene complicaciones físicas. ¿Cómo reacciona mi cuerpo cuando yo tengo una herida de rechazo? Y de las principales enfermedades son las enfermedades de piel. ¿Por qué? Porque recuerda, Oli, ¿qué es lo que protege mi mundo externo de mi mundo interno?
Ujú, claro, nuestra piel, ¿no? Es esa membrana que está ahí, ¿no? Que divide, Así me es. divide del mundo exterior, ¿no? Así es. Entonces, generalmente tengo problemas de piel cuando tengo una herida de rechazo, porque además quiero que no me toquen. No me puedes tocar porque yo no tengo derecho a existir. Todo esto a nivel inconsciente. ¿Ok? Ujú, No es algo que claro. lo tengamos o que me estén escuchando y que digan, ah, sí, seguramente yo lo tengo. Es algo que hay que buscarle, que hay que rascarle para saber cuál es esa herida que tengo, cuál es la herida que desarrollé en mi infancia. Y vámonos con la siguiente herida, Oli, que es la de abandono, y ahí sí nos apuntamos todos. ¿Por qué? Claro, Porque por nuestra cultura, sobre todo en México, hay papá ausente. Yo pienso que de 10, 15 añitos para acá, esto ha cambiado. Uh, sobre los todo en papás estos roles tienen, tradicionales, ¿no? La mamá es la que se encarga de los hijos, el papá trabaja y entonces iba generando esta distancia, ¿no? Mira, Abel, le mandamos un saludo, se conecta desde Estados Unidos, hola, Angélica también Ben. le mando un saludo muy especial y bueno, todas las personas que están conectadas, también Lalo, por ahí le mando un fuerte abrazo. Y también escríbanos, nos pueden escribir si tienen alguna pregunta. Recuerden, estamos hablando de las heridas de la infancia, ¿no? Entonces, la segunda herida, y en orden cronológico, es, Dani, cuéntanos. La herida de abandono, y como les decía, yo pienso que ahí nos anotamos todo, y como lo dije en un principio, ya sea porque papá estaba ausente por tanto trabajo, o porque se fue a Estados Unidos a trabajar, o porque se fue por los cigarros y nunca regresó, o porque papá tenía no sé cuántas familias. Digo, de unos años para acá eso ha ido cambiando, pero si tienes de 15 años para arriba, anótate la herida de abandono. ¿Y cómo sé que tengo una herida de abandono? Hablando en la son personas sumamente flácidas, como una piel muy aguadita. ¿Por qué? Porque falta la estructura del padre. Esta estructura y esta fuerza que el padre da no está presente en nuestras vidas, entonces la piel tiende a ser como muy flácida y son personas con voz como muy chillona. ¿Porque unas personas con voz como muy chillona? Porque es ese niño buscando que alguien se haga cargo de él. También Ujú. como sé que tengo una vida de abandono, vamos a poner el ejemplo de una mujer que el marido o la pareja se va a jugar dominó. El marido o la pareja se queda sin pila y la mujer marca una vez, marca otra vez, va en la llamada número 30 perdida o que no le contesta y va a llamar a los amigos, Oli. Y una vez que llama a los amigos y que no logra contactar a la pareja, es capaz de ir a buscar a la pareja a los bares, a donde dijo que iba a estar jugando dominó. ¿Por qué? Porque tengo pavor de que toques esa herida de abandono, tengo pavor de sentirme abandonada, tengo pavor de no saber dónde estás. ¿Por qué? Porque no sabía dónde estaban mis cuidadores principales, ya sea mamá o ya sea papá. Claro, y Entonces, ¿cómo sobre puedo todo ese saber? miedo profundo a la soledad, ¿no? También que lo caracteriza, ¿no? A En la esta... persona que Ajá. sufre una herida de abandono ahí, a veces más que por la relación tóxica que pudieran tener, les cuesta soltar la relación por sentirse abandonadas. Ujú. Y entonces hoy vemos toda esta información en redes, todo este bombardeo de quien te quiere no te lastima, salte de ahí. Y la realidad hoy es que las personas saben cuando una relación no les conviene. La cuestión es que no saben cómo. Ujú. Y de repente puede llegar a ser frustrante toda esta información y todo este bombardeo que me han comentado en consulta, les deja como una sensación o un sentimiento de ser tonto o de ser tonta por no poder salir de ahí. O porque veo que Claro. todo el mundo dice, amiga, date cuenta, y aunque me doy cuenta, no puedo salir de ahí. Entonces es comenzar a trabajar con mis heridas de la infancia para que de esta manera en el proceso terapéutico pueda estar mucho más acompañada y pueda comenzar a reestructurarme, Oli, esa estructura que me faltó en mi infancia, sobre todo en la herida de abandono. Ujú. ¿Cómo sé también, Oli, que tengo una herida de abandono? Porque utilizo frases como sola, ausente, no soporto. En mi vocabulario están como estas frases, además de que las personas que sufren una herida de abandono gustan de decir a los demás que les encanta estar solos, que disfrutan de su compañía, porque estoy creándome una máscara de lo que no Ujú. quiero que vean, que soy una persona sumamente dependiente.
Y la cuestión, Oli, cuando tengo una herida de abandono es que estoy buscando todo el tiempo que se hagan cargo de mí, alguien Ujú. que se haga cargo de mí, entonces tiendo a ahogar a la pareja. La pareja se ahoga, se hastía y la pareja se va y entonces se vuelve una profecía autocumplida porque digo, Claro, mira, todos me abandonan. Y no es que atraiga a abandonadores, sino que me siento atraída por personas que abandonan, porque también eso es bien importante ahorita. claro, Si yo tengo una herida, la que sea que tenga, me voy a sentir cómoda con la persona que toque esa herida. Por ahí tenemos claro. preguntas, creo que estamos aquí Por ahí como... puso que muy interesante, todo el resultado de algo y bueno, pues los invitamos a que sigan escribiéndonos, porque sí es cierto, estas heridas van moldeando el mundo, la manera en que nos relacionamos, la manera que entendemos el mundo, la manera que percibimos las emociones, ¿no? Porque ante un mismo hecho, cada una herida, por llamarlo, por darle vida, la interpretaría, la sentía de una manera distinta, ¿no? Es esa lupa que tenemos cuando nos relacionamos con los otros por precisamente y que nos genera historias, que nos generan malos sentires, estas profecías autocumplidas que tú decías. Y es cierto, es paradójico, no me da miedo que me abandonen, pero también hago todo para que la otra persona se retire, ¿no? Y ahí es cuando se vuelve a fortalecer esa creencia y bueno, pues viene esta parte, ¿no? Estas historias que nos venimos contando que no nos hacen sanar estas heridas, ¿no? Al contrario, creemos que deben de estar ahí, ¿no? Y tienen incluso a veces ciertas como funciones. Y a mí me encantaría, Dani, que pasáramos a la siguiente herida y también en qué edades se da. Por aquí, Rigo, bueno, él nos está también desde Estados Unidos, desde, no sé si ahorita está en Washington, pero mira, Rigo, un abrazo para allá. Dice, wow, yo Saludos, varias Rigo. veces he dicho que me encanta estar solo. Es padre disfrutar nuestros momentos también de soledad, pero quizás con estas palabras, con estos sentires que nos comparte Dani el día de hoy, Rigo, quizás vas a ir viendo. Y quizás ahorita que hablemos de la siguiente, que tiene que ver con la humillación, si me equivoco me corriges, Dani, pues quizás vamos a decir, creo que también tengo de esta un poquito, ¿no? Ay, creo que también de esta, porque realmente somos personas que quizás no es que solamente tengamos una herida, ¿no? Quizás vamos, esta me la apasionó mi progenitor del sexo opuesto, esta por mi mamá, mi papá, o otra persona que era muy importante para mí, ¿no? Entonces, de repente, pues venimos cargando varias heridas, lo importante es identificarlas y ponernos a trabajar en esto, ¿verdad? Entonces, Dani, cuéntanos, ¿qué pasa con la humillación? ¿Cómo es el cuerpo de una persona que tiene esta herida? ¿Cuáles son quizás esas frases, la máscara que se pone, su principal miedo? Antes, Oli, de pasar a la herida de humillación, me faltó decir cuáles son las enfermedades de Ujú. la herida de abandono, que me pongo la máscara de dependiente, y son enfermedades, Oli, muy raras. Son enfermedades raras, difíciles de tratar. ¿Por qué? Porque de esta manera tengo al otro todo el tiempo haciéndose cargo de mí, todo el tiempo observándome y todo el tiempo puedo estar dependiendo de los demás, porque son Ujú. enfermedades que el doctor no sabe ni cómo se curan, no sé señora ni qué tiene, entonces son enfermedades que generalmente si tengo la herida de abandono, desarrollo para poder traer atención. Y la Claro. siguiente, Oli, como bien lo dijiste, es la herida de humillación y me pongo la máscara de masoquista. ¿Cómo sé que tengo una herida de humillación? Oli, cuando tuve papás sumamente no es la palabra controlador, es como mira, eres un niño Exigentes. cochino, ajá, como muy exigente, eres un niño cochino, te ves sucio, es que estás gordo, es que eres feo, como papás que todo el tiempo nos estaban humillando y que generalmente, Oli, si nosotros tenemos una herida de humillación, probablemente mamá o papá también tienen esa herida de humillación y entonces están replicando en nosotros esa misma herida que luego nosotros generamos y generó Claro. entonces hoy la máscara del masoquista. ¿Cómo va a ser mi morfología si tengo la herida de humillación? Generalmente son cuerpos redondos, son cuerpos gordos, son cuerpos grandes, frases que utiliza alguien con la herida de humillación es, ay, oye,
¿me regalas un minutito de tu tiempo? De verdad es un poquito de nada, no te quito nada de tu tiempo. Son personas Ujú, como que todo el tiempo se están humillando, todo el tiempo se están haciendo pequeñas. Son personas que gustan de hacer bromas, de querer hacer reír a los demás, sumamente complacientes ujú, y además expresan que sienten gusto por atender a los demás, sienten como placer estando haciéndose cargo todo el tiempo de los demás. Y ujú, cómo puedo saber también, hoy si tengo una herida de humillación, utilizo constantemente el autocastigo. Son claro. personas que se privan del placer, que les cuesta mucho disfrutar de su sexualidad y una de las enfermedades, Oli, que desarrollo cuando tengo la herida de humillación es calambres en piernas, Ujú, varices, inflamaciones en la piel. Y recuerdo hoy una vez un paciente que llegó con bastante acné en su piel y me decía, es que tengo mucho acné y a causa del acné tengo baja autoestima. Y más ujú, bien, Oli, es cambiar la perspectiva y darme cuenta que tengo baja autoestima y que por eso es que desarrollo acné. Hay una claro. herida de humillación y mi cuerpo hace lo que tenga que hacer para sentirme humillado, para sentirme avergonzado sobre mí mismo. Si Claro, y tienen por también, ahí alguna duda de las ajá, heridas, háganmelo saber. y también, bueno, el miedo a la libertad, ¿no? Miedo a la libertad, les da miedo en este también no merecer, no creemos que merecemos. Y observemos cómo de repente en estas heridas nos ponemos en segundo plano, ¿no? Sirvo a los demás y todo, aunque esté muy cansado, ¿no? Y los otros me puedan servir, como por ejemplo mis hijos o como en el ejemplo, ¿no? Yo también necesito esto, no sé, ese lugar en el camión, lo que sea, pero lo cedo, ¿no? Como que no merezco. Y entonces, bueno, vamos pensando, todas las personas que nos están viendo, cómo estas heridas, quizás vienen momentos de su vida en que se sintieron así, cómo es que ahora quizás ya tiene un sentido de decir, ok, ahora entiendo, ahora sé qué es lo que me pasa y también lo interesante que me gustaría que nos fueras compartiendo quizás al final es qué hacer con cada de estas heridas, cómo las sano, cómo me desprendo de eso para poder tener una relación más sana con los otros, ¿no? Así como esta herida te priva incluso de la sexualidad, pues también qué puedo hacer, ¿no? Porque esto sin duda me trae, como ya lo he dicho, muchos conflictos en todas mis relaciones, ¿no? En las relaciones humanas. ¿Por qué? Porque nos relacionamos desde estas heridas. Y más aún, ¿qué pasa cuando dos personas se relacionan con la misma herida en una relación? Y aquí podemos sacar muchas, incluso hasta combinaciones. ¿Qué pasa cuando uno que sufrió la herida del abandono quizás se relaciona afectivamente con uno que tuvo otra herida, ¿no? La de el abandono, la El controlador humillación, el generalmente. rechazo, etcétera, ¿no? ¿Eh? La persona que fue abandonada generalmente se siente atraída por el controlador, Ujú, correcto. ¿ok? Por la herida de traición. Ujú, Quien está herida de traición es una persona sumamente controladora, entonces la que tiene herida de abandono se siente sumamente atraída por una persona que tiene una herida de traición. Y justo hoy vamos a hablar de una persona que tiene una herida de traición. La máscara que desarrolla una persona con ujú, herida de traición es de controlador. Son personas como gruesas, con mucha estructura. Si son hombres, tienen como esta parte muy amplia, si es mujer tiene las caderas amplias. claro. Y Oli, esta herida se forma cuando mamá o papá se traicionaron entre sí, es decir, descubro que mamá le era infiel a papá, descubro que papá es infiel a mamá, o cuando se me cae del pedestal por X o Y, que siento que mamá o papá no ejercieron su papel de mamá o papá de una forma correcta, se Ujú, desarrolla esta herida de traición. ¿Cómo sé, Oli, que tengo una herida de traición? Mira, en el libro de Liz Bourgoy, que es donde nos estamos basando con estas 5 heridas de la infancia, habla de un caso de un niño al que la mamá de pequeño le decía, es que eres excelente lustrando los zapatos. La mamá y las hermanas le decían, eres el mejor lustrador de zapatos, te quedan increíbles. Y el ujú, niño, bueno, lo hacía con un entusiasmo y se esforzaba y se esperaba hasta que llega a una edad, Oli, en la adolescencia, en donde se da cuenta que está siendo manipulado
Y Ujú. entonces, aunque puede parecer algo muy simple, hay una herida de traición. No puedo Claro. confiar en los demás. Me traicionan, se me miente, se me manipula. Entonces, estoy como en este mundo, como todo el tiempo dudando, todo el tiempo con esta desconfianza y voy a crear una herida, una máscara de control. Voy a querer controlarlo todo. Son personas sumamente controladoras, les gusta ser el número uno, Claro. les gusta ganar absolutamente todos los juegos, son Ujú. extremadamente puntuales. Cuando están discutiendo un punto, van a hacer lo que tengan que hacer para demostrarte que ellos tienen la razón. Son Claro, como también esta personas muy búsqueda del fuertes. conocimiento, ¿no? Y busquemos que estas máscaras es la manera que cada herida va teniendo como esta visión de protegerme, ¿no? Tiene una intención positiva, pero después de un tiempo quizás pues nos damos cuenta que también es muy peligrosa, que nos daña, ¿no? Estar todo el tiempo queriendo controlar, ¿no? Hablando de esta herida, esta cuarta herida, que su máscara es el control, pues claro que de repente es muy pesado, porque es una idea que se nos ha vendido que podemos controlar, ¿no? Y así funciona el mundo como lo entendemos todos, ¿no? Pensamos que las cosas van a ser por el simple hecho de que las pensamos de esta manera. Y nos damos cuenta que hay muchas personas, que hay muchas maneras de ver la vida y que la vida cotidiana, pues nos damos cuenta que hay muchas cosas que se nos van de la mano, ¿no? Como ahorita quizás tenemos pensado hacer el live, pero quizás llueve, se va la luz y así es la vida, ¿no? Y es importante aprender también a fluir, que sería interesante también que todos por ahí nos escriban cuál creen que son también como estos antídotos para las heridas, ¿no? Para la máscara del control, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces cuéntanos, Dani, síguenos contando un Eso que poquito más de dijiste esta hoy es bien herida. importante, eso que dijiste hoy es bien importante en la máscara del control, porque son Ujú, personas con así de tolerancia a la frustración. ¿Por qué? claro. Porque quieren controlarlo todo y bueno, esto también me afecta físicamente. Son personas que desarrollan enfermedades que tienen que ver con el control del cuerpo. Y entonces tiene esta parte del Parkinson, calambres, todo esto que tiene que ver con el control de tu Ujú, cuerpo. ¿Va? Entonces, esa claro. es el área de oportunidad. Cuando vemos escuchar a nuestro cuerpo, es el área de oportunidad, pues nos muestra cuál es nuestra herida. ¿Por qué, Oli? Porque sobre todo con las personas que tienen la máscara del control es bien difícil que acepten cuál es su máscara, porque ellos son los que te van a explicar, porque ellos son los que tienen la razón y hay como un tú no sabes, yo sí sé, y están controlando que no des con su herida. Entonces, si por ahí también estás viendo la y te sientes así como cerrado y como queriendo protegerte, bueno, pues por ahí búscale en la herida de él, en esta máscara de querer controlarlo todo. ¿Ah? Claro. Y Excelente. entonces, Nuestra quinta Oli, herida, Dani. con la quinta herida y la última herida es la herida de injusticia. Como sé que tengo una herida de injusticia, son estas personas hoy que están como rígidas, que su Ujú. mandíbula es tiesa, tienen como el cuello ancho, son personas como muy rígidas y cuando los abrazas, hoy es como algo Como muy robot, duro, ¿no? ¿verdad? Ajá, entonces son personas sumamente rígidas y son personas que en la infancia se les dijo no tienes derechos, solo tienes obligaciones. Entonces, Wow. quien tiene Qué la interesante herida esto, ¿eh? Imaginen, imaginemos un momento qué pasa con esas personas, ¿no? Cuando viene esta creencia, ¿la puedes repetir, por favor? no tienes derecho, solo obligación. Wow, imagínate qué pasa en un ser humano que constantemente se está repitiendo esto, ¿no? No merezco, no tengo derecho, solo tengo que hacer esto y tengo las obligaciones, tengo que trabajar y tengo que pagar las cuentas y tengo que ser un buen padre y tengo que ser un buen estudiante y no merezco nada, ¿no? Y qué pesado, ¿no? En esta Imagínate, herida de injusticia. imagínate cómo está el cuerpo, Claro, ¿no? como tabla, Completamente ¿no? rígido, completamente rígido como mi mente, como mis pensamientos, como mis creencias. No tengo derechos, solamente tengo obligaciones. Obligaciones, Y claro. estas personas que creen que no tienen derechos, solamente tienen obligaciones, son personas que también creen que no tienen, pero no como el no me permito el disfrute, como hablabas de la libertad, Oli, sino como en Ujú, el derecho. No ujú, tengo derecho al disfrute, como el no merezco el disfrute. Son ujú. personas que parecen frías, insensibles. Las personas que
Estoy en esta herida, generalmente visten ropas negras, visten ropas oscuras, y cómo sé que tengo una herida de injusticia, también lo sé, Oli, porque en mi cuerpo, Ajá. ay, ¿dónde puse aquí las, ¿Cómo es las sí, importante, creo que no? se las Esta, incluso que morfología nos va diciendo, ¿no? ¿Cuál es esa herida que tenemos? Y valdría la pena, hay mucha información, incluso hay muchos test. Si de repente al estar escuchando el tema el día de hoy dices, creo que me interesa, hay test que incluso nos pueden ayudar a centrarnos. ¿Cuáles son como estas heridas más predominantes que tenemos? Porque de repente a veces somos muy buenos para esto, ¿no, Dani? Decir, no, creo que tengo esto, ¿no? También esto, uy, no, ya tengo las 5, es más, creo que hasta tengo 10, ¿no? Pero qué Oye, oye, interesante. o estamos, ay, mi marido tiene esta, mi mamá tiene Ah, esta, mi también, hermano también. tiene esta, ¿no? Somos expertos en checar cuáles son las heridas de los demás en lugar de checar cuáles son mis heridas. Y en la herida de injusticia, Oli, Ujú. desarrollo problemas, todo lo terminado en itis. Colitis, gastritis, apendicitis, y siempre, generalmente, las personas con herida de injusticia dicen las palabras como, lo hice bien, es lo correcto, porque están buscando todo el tiempo ser justos, todo el tiempo estar en esta medida de justicia y en este estar buscando que los derechos de los demás estén cubiertos, pues ellos creen que ellos únicamente tienen obligación. Claro, en esta parte como también muy típica de los adolescentes, ¿no? Buscan esta justicia y se convierten como en los mini abogados, ¿no? No, en los derechos de los jóvenes, y es que esto es injusto, mamá, ¿por qué mi hermano sí, yo no? Y es muy dado en este discurso ir encontrando estos patrones, ¿no? Que nos van marcando y entender que también viene esta parte incluso de entender que no lo hicieron nuestros padres de esta manera consciente, ¿no? Que muchas veces es la interpretación que damos, ¿no? Como lo decía en un inicio, porque esto también es liberador, ¿no? Podemos de repente tomar, ah, sí, ¿por qué me abandonaste y tal? Pues ya está, ¿no? Perdona, hay que liberarnos. Y a mí me encantaría que nos compartieras qué podemos hacer si detectamos alguna de estas heridas, cómo la podemos sanar desde el perdón, desde este soltar, ¿no? Para el controlador, para justamente pues ir revirtiendo esto, ¿no? Estas heridas, irlas sanando, que vayan cicatrizando y pues seguir caminando y disfrutando de esta vida. Ok, hoy, fíjate que no soy tan fan de dar tips de cómo sanar esta herida, porque es cuando hablo de que cuando lo escucho, mi mente consciente lo entiende, pero queda un sentimiento de frustración Ujú, porque no logro hacerlo, porque no hubo un puente entre mi mente consciente y mi mente inconsciente que se logra a través de la terapia. A ujú. través de la terapia, entonces sí puedo ir a tocar y a sanar una herida, pero cuando lo hago a través de la mente consciente, Oli, es como querer revisar la máquina desde la misma máquina. Claro, Pero un punto importante, algo que te puedo decir que dice Liz Borboy en su libro, que es el paso número 1, ajá, es aceptar el enojo o el rechazo hacia mamá o hacia papá cuando descubro que tengo una herida y siento enojo o siento el rechazo. Porque si antes no valido el enojo o el rechazo, no puede habitar el perdón, porque me estoy rechazando a mí misma. claro. Entonces, lo primero es validar la emoción. Validar si viene algún enojo o alguna tristeza hacia mamá o hacia papá por esta herida, y una vez que reconocí que hay enojo y que hay rechazo, entonces sí puede venir la aceptación y el resignificar cómo me percibo a través de mamá y de papá. Claro, porque al fin de cuentas somos resultado de eso, ¿no? Nos guste o no, lo conozcamos o no, somos resultado de estas figuras, ¿no? De mi padre, de mi madre, y yo soy ellos, ¿no? Incluso si lo vemos genéticamente. Y me encantó esta parte, ¿no? Creo, coincido contigo que de repente estos tips pueden ser de una manera muy general, que hay que ver a profundidad qué pasa. Y no sé si tienes algunas preguntas que nos llevan precisamente a ir reflexionando, que nos abran un panorama de entender, ah, mira, creo que puedo ir por aquí, por acá, y que las personas, pues también yo creo que la invitación, si tienes ese libro, que nos lo puedas compartir, no sé si lo tienes por ahí para que incluso vean la portada y lo compren, le den una leída, porque sin duda
les va a servir mucho y hay muchas cosas muy, muy interesantes. Por ahí ya lo están viendo y si no, bueno, lo vamos a también dejar ahí en los comentarios, ¿no? Sí, Ahí en está. realidad, Oli, creo que es un libro que vale la pena que tengamos sí o sí en Ujú. nuestras casas. ¿Por qué? Porque todos, absolutamente todos tenemos alguna de estas heridas. Y Oli, si yo tengo una herida de huidizo, tengo una máscara de huidizo, me puede ayudar a hacer conciencia cuando quiero correr de un lugar y hacer conciencia que puedo permanecer, que puedo tomar el lugar, que estoy en Claro, este mundo, que pertenezco y que tengo derecho a existir. Si tengo claro. una herida de Y el abandono, Oli, afrontar, ¿no? Quizás, ¿no? En vez de huirme, afronto, ¿no? Me quedo ahí, ¿no? Para resolver, para avanzar, ¿no? eso que dices me encanta, afrontar, en lugar de Ujú. evadirme, en lugar El afrontar. de verdad, ay, ¿seguimos? ¿Sí? Sí, Por sí, aquí me sí. aparece un circulito, ¿todo bien? Ok. Si tengo una herida de abandono, hoy de verdad, desde iniciar un libro y terminarlo, ¿por qué? Porque las personas que sufren herida de abandono son personas que abandonan sus proyectos. Ujú. Entonces, si por aquí me resonó que tengo la herida de abandono, intentar terminar mis proyectos, pero vuelvo a lo mismo. Yo puedo dar los tips y si yo tengo una herida de abandono, yo de verdad quiero terminar mis proyectos, de verdad deseo no abandonarme, pero no sé cómo. Y Claro, entonces de repente nos llenamos de información, de podcast, de tips, y nos quedamos solo con la información, Oli, y como con este sentimiento de, o sea, sí lo sé, pero ¿y ahora cómo lo hago? Y claro. creo que es Observar los importante. saboteadores, ¿no? Y creo que es bien importante, así como vamos al dentista, así como vamos al médico, es bien importante ir a terapia. ¿Para qué? Para sanar estas heridas de la infancia, que vienen un live, que tienen un libro, que tienen un podcast, puedo hacerme Ujú. consciente de cuáles son esas heridas, pero sí creo que mucho se avanza a través de la terapia. Claro. Claro, totalmente. Es como cuando viene o nos recomiendan algo, ¿no? Para comer sanamente, ya sabemos qué nos hace daño claramente ¿Estás de comer acuerdo? y dices, bueno, pues la verdad es que hoy se me antojan unos taquitos, ¿no? Y nos vamos a portarnos mal un rato, pero coincido contigo, hay que caminar juntos, ¿no? De utilizar estos recursos terapéuticos que nos ayuden a que este transitar sea más fácil y poder sanarlas, ¿no? Y luego me voy a los Ajá, taquitos y me quedo con la sensación de que hay algo malo en mí la y que culpa, tengo ¿va? que no me comprometo conmigo, que nunca lo logro, que es el año número 20 que me propongo exactamente lo mismo. Entonces, sí creo que es como cuando pedimos, nos duele la garganta y queremos pedir una receta. Creo que Ujú. es contraproducente ponerse a decir, tómate esto cuando no he revisado tu garganta. No sé Claro, qué es infección, si es viral, si qué es. es correcto. Y bueno, para ir cerrando, ¿con qué te gustaría terminar el día de hoy? Para irnos despidiendo de las personas que nos están viendo, cuéntanos un poquito de manera general, ¿qué recomiendas? Si hay algún otro tipo que sea interesante, también dónde te pueden encontrar a ti para todas las personas que nos estén viendo ahorita y posteriormente que se suba a otras redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar y cómo te gustaría cerrar el día de hoy, Dani? Oli, me gustaría cerrar con una pregunta que generalmente hacen. ¿Puedo tener todas las heridas? Porque yo escucho las heridas y resueno en absolutamente todas las heridas. Sí, sí se pueden tener todas las heridas, pero van a predominar dos Ujú. y tu morfología va a hablar de una. Entonces, es indispensable ir trabajando como la herida que está más grande, la herida que está más abierta, pero claro que se pueden trabajar absolutamente todas las heridas. Si estás pensando en abrir un proceso terapéutico, si te gustaría que te ayudara a hacer una introspección y ver en tu contexto, en tu historia, qué te puede servir a ti, cómo lo puedes sanar con tu historia, con tu contexto, con tu Ujú. información. Hacer una cita terapéutica me pueden encontrar en Instagram como Daniela Galo Terapeuta, en Facebook Daniela Galo Terapeuta y mi número de celular es 3314
02-1036. Mi consultorio está en descodificación emocional en Providencia. Por ahí me pueden mandar un WhatsApp y con todo gusto agendamos su cita. Igual, si tienen preguntas, no sé si por aquí se ven las preguntas. Si alguien tiene una pregunta, con todo gusto se la respondemos. Claro, va mucho en esto que compartiste. ¿Qué pasa si tengo más de 2 heridas? Si me identifico con todas, si es lo mismo para todos, ¿no? Y creo que, bueno, la respuesta es esto. Somos seres individuales que sentimos, vivimos el mundo de una manera distinta y aunque pudiéramos identificarnos dentro de esa herida y hay muchos patrones iguales, parecidos, generales, mi historia de vida, el ser hombre, ser mujer, me hace que esto, bueno, pues lo viva de una manera. Por eso es tan importante, como decía Daniela, acudir, ahí tienen ya sus datos, ya nos los compartió, ir viendo, ¿no? Y también qué te funciona a ti, ¿no? Incluso hablamos de diferencias a veces socioculturales, ¿no? Lo que funciona a personas en Europa, pues no es lo mismo que va a funcionar aquí, porque hay muchas cosas que van rodeando estos significados que les vamos dando a las heridas. Bueno, pues Dani, ya gracias por compartirnos toda esta información, tus redes, tu teléfono, gracias por compartirlo. Y bueno, las personas que quieran acudir a profundizar, a sanar esas heridas, pues ya lo saben con Dani, llámenle, mándenle un WhatsApp, mándenle un mensajito. Y bueno, pues yo agradecer nuevamente tu conocimiento, el compartir con todas las personas esto. Y bueno, yo encantado de podernos ver, aunque sea de manera virtual. Ya tenemos un ratito que no nos saludamos personalmente, pero seguro vamos a estar hablando de más temas porque creo que esto solamente fue el inicio de muchas otras cosas que tú manejas, que tú conoces y que, bueno, al final de cuentas nos ayuden a estar mejor, un poco mejor. Yo tengo la certeza de que todas las personas que nos vieron el día de hoy ya se van con algo diferente, con un crecimiento, con un compromiso incluso, ¿no? De hacer una introspección y decir, a ver, ¿qué me pasa en mi vida? ¿Cómo le estoy llevando? ¿Qué máscara me estoy poniendo? Que no me deja conectarme al 100 con el otro. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Dani, te mando un fuerte abrazo. Gracias y bueno, a ti, Oli, por abrirme el espacio. Como siempre, un gusto, un placer. Muchas gracias a todas las personas que por aquí nos estuvieron viendo. Que pasen una excelente noche. Quedo al servicio y bendiciones. Claro que sí, y acuérdense, el próximo jueves otro gran tema que vamos a estar abordando todos los jueves de Transformando Vidas. Nos vemos pronto, un abrazo grande y que tengan muy buenas noches. Chao. Bye. Esto fue Transformando Vidas con Oliver Chávez. Síguenos en redes sociales como @Oliver Chávez Familiólogo. Recuerda que tenemos un podcast para ti cada semana.